para que abran sus escrituras en Romanos capítulo 8, el verso 1. Romanos capítulo 8, el verso 1, que a la letra dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vuelvo a leerlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quizás los hermanos que tienen su Biblia allí en sus manos, que leyeron también la parte A que he leído, pueden pensar, ¿por qué el hermano no leyó lo que sigue? Lo que sigue es algo que el escritor añadió, creo con un buen propósito, pero lamentablemente no tiene la inspiración de Dios. Porque note bien el texto que usted tiene allí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue lo que el escritor añadió y se llama interpolación, porque se sobreentiende que si estamos en Cristo Jesús, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el que anda conforme a la carne, pues no está en Cristo Jesús. Quizás usted diga, bueno, pero ¿cómo lo supo? Muy sencillo. Usted puede comprarse el Nuevo Testamento en griego y en español. Y en el Nuevo Testamento en griego no se encuentra la segunda parte, o sea, lo que se llama interpolación, allí no se encuentra. Entonces, esa es la razón por la cual no he leído lo que sigue, porque no tiene la inspiración divina. Así que el tema para esta ocasión es: no hay ninguna condenación para los que están, podemos decir, los que estamos en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Todavía hay creyentes en la iglesia que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, que la iglesia sufrirá la ira de Dios, que la iglesia del Señor será castigada. Pero el texto claramente dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Además, algunos creyentes todavía no han podido aceptar, no han podido realmente creer lo que dice la Biblia acerca de lo que sucedió en la cruz del Calvario. No han podido creer que esa obra expiatoria, esa obra de redención, ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario fue para redimirnos, fue para limpiar todos nuestros pecados. De ahí que algunos todavía, su conciencia los acusa, su conciencia les dice, bueno, es que no es posible que usted tantas maldades que cometió en el pasado, tantos pecados que usted cometió,
hasta dónde el enemigo lo llevó. No es posible que sus pecados hayan sido perdonados. Realmente, pero mi Biblia dice claramente, si tenemos comunión los unos con los otros, escuche lo que sigue, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En otras palabras, no hay pecados que la sangre de Cristo no limpie cuando el hombre llega rendido a los pies de Cristo, reconociéndole como su único y suficiente Salvador. No importa hasta dónde el enemigo le haya conducido, no importa los pecados que hayan cometido, cuando él se rinde a Cristo, la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Así que, si la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, para la iglesia no hay ninguna condenación, no hay ningún castigo, no hay ningún juicio, porque el castigo que nosotros merecíamos, Jesucristo lo llevó, lo sufrió en la cruz del Calvario. Él fue castigado por nosotros, en otras palabras, fue castigado para que nosotros no fuésemos castigados. Dice Isaías 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que nosotros somos libres del castigo porque ya Cristo lo sufrió por nosotros cuando nosotros llegamos rendidos a los pies de Cristo, reconociendo y creyendo esa obra maravillosa que Cristo hizo para redimirnos. Ahora vamos a definir el significado de la palabra juicio. Oiga, el significado de la palabra juicio. Juicio se define como la capacidad de hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Así se define la palabra juicio. Hacer diferencia, estar capacitado para hacer diferencia entre lo malo y lo bueno, lo falso y lo verdadero. Y en la Biblia tenemos un ejemplo que ilustra de una manera muy clara esta gran verdad. Y es el ejemplo de Salomón en el juicio que él hizo frente a esas dos mujeres que estaban realmente contendiendo por el niño vivo. Miremos lo que hizo Salomón para darse cuenta cuál era la verdadera madre del niño vivo. Lo primero que él hizo, guiado por el Espíritu, por la sabiduría de Dios, fue mandar por un cuchillo, que dice, traedme un cuchillo. Cuando le traen el cuchillo, entonces dice, partid el niño vivo por la mitad.
y dar la mitad a la una y la mitad a la otra. Cuando él dijo esas palabras y la verdadera madre del niño vio que iban a partir su hijo, creo que el dolor se apoderó de ella. ¿Cómo es posible que van a matar a mi hijo? Prefiero que esta señora que no es su madre se lo lleve, pero que no maten a mi niño. Pero la otra decía, mátenlo, mátenlo. Ni para ella ni para mí, partirlo. Cuando ella dijo esas palabras, Salomón dijo, dale a este el niño, ella es su madre. Mire realmente cómo se dio cuenta Salomón cuál era la verdadera madre del niño vivo y cuál era la falsa. Ordena traer un cuchillo y partir el niño por la mitad. Él no dijo, quítenle una oreja, quítenle la mano derecha, quítenle un pie. No, partirlo por la mitad. De esa manera se dio cuenta cuál era la verdadera madre del niño vivo y cuál era la madre del falsa, la madre mentirosa. Esto nos enseña una gran lección que usted ha oído ya, y nos enseña a nosotros realmente a trazar bien la palabra de nuestro Dios para que podamos entender, conocer la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo. Eso solo se conoce trazando bien la palabra de Dios como lo dice la palabra misma, que nosotros debemos de trazar bien la palabra de nuestro Dios. De esa manera nos podemos dar cuenta de lo falso y lo verdadero. Y nadie nos podrá engañar. Nadie nos podrá decir lo contrario, porque nosotros sabemos estudiar la palabra de nuestro Dios, trazarla bien para conocer lo que es la verdad y lo que es lo falso. Así que Salomón es un tipo de Cristo, sobre todo en el reinado milenial. Y Salomón pudo conocer la verdad y la mentira mandando partir el niño. Pero Jesucristo nuestro Señor, que es mayor que Salomón, Él conoce todas las cosas. Él conoce la trayectoria de nuestra vida. Nuestra vida está descubierta delante del Señor Jesús. Sabe cuántos pecados usted cometió en el pasado. Sabe cuántos pecados ha cometido a partir del momento que nos entregamos a Cristo. Y sabe cuántos pecados vamos a cometer, cuántas faltas en el tiempo que nos resta aquí en la tierra. Sea bendito el nombre del Señor Jesús.
Pero por esos pecados que nosotros cometimos, ya Cristo hizo un sacrificio por esos pecados. Ya Cristo nos redimió de toda maldad, porque Él murió en nuestro lugar. Murió para que nosotros no tuviéramos que morir. Segunda de Corintios 5:21, mire lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. En la cruz del Calvario, Cristo se convirtió en lo que no era, pecador, para que nosotros nos convirtiéramos en lo que no éramos, justicia de Dios en Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué gracia la que Dios nos ha dado a nosotros! En la cruz del Calvario, Jesucristo se convirtió en lo que no era, para que nosotros nos convirtiéramos realmente en lo que no éramos. Allí nosotros, cuando creímos en Cristo, fuimos justificados por su muerte en la cruz del Calvario. Por creer en ese sacrificio. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, tenemos paz para con Dios. Cuando creemos en lo que Cristo hizo a nuestro favor. Por eso realmente, cuando Dios nos mira a nosotros, oigan, nos ve perfectos, nos ve sin una sola mancha, sin una sola falta. Oiga, perfectos nos ve. ¿Por qué? Porque dice el texto, dice que Él con una sola ofrenda, porque esto no se repite, esto no es sopa para repetir, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Oiga, para siempre nos perfeccionó. Cuando el Señor, Dios Todopoderoso, lo ve a usted, lo ve perfecto. Lo ve sin una sola falta. Lo ve sin una mancha. Lo ve sin una arruga. Hermano, si usted ha leído realmente lo que dice la Biblia acerca del tabernáculo, usted encuentra una gran lección con relación a lo que le estoy diciendo, que cuando Dios nos mira en Cristo, nos mira absolutamente perfectos. Y mire, allí tenemos un ejemplo. No sé si usted ha leído algo acerca del propiciatorio, lo que se hacía cada año en el gran día de la expiación, que el sumo sacerdote, oiga, derramaba la sangre de un animalito inocente, lo derramaba sobre esa plancha de oro que durante todo el año estaba resplandeciendo. Pero el gran día de la expiación, esa plancha era opacada por la sangre.
Pero dentro del propiciatorio, usted sabía que era lo que allí se encontraba: un vaso con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y la ley que fue quebrantada. Esos tres elementos siempre hablaban de pecado. Y durante el año, la mirada de Dios estaba puesta sobre lo que había dentro del propiciatorio. Y eso hacía que Dios se airara. Pero el gran día de la expiación, oiga, esa plancha de oro era opacada por la sangre inocente, y Dios quitaba su mirada de esos tres elementos que hablaban de pecado, quitaba su mirada y la colocaba sobre la sangre del propiciatorio. O sea que esa sangre estaba cubriendo completamente esos tres elementos. Entonces Dios se quedaba mirando solamente la sangre que estaba sobre el propiciatorio. Y recuerde que primera de Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, lo sacamos de la iglesia, lo echamos de la iglesia. No, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Así que Dios nos ve perfectos, sin una mancha, sin una arruga. Mire, podemos pensar un momentico acerca de las manchas y las arrugas. ¿De qué nos hablan las manchas? Las manchas nos hablan de embarazo. Oiga, de embarazo. Por lo general, cuando una dama queda embarazada, su rostro se mancha. Por lo general. Así que las manchas hablan de embarazo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, los hijos de Dios, no debemos de embarazarnos de las cosas de este mundo, según lo dice la Biblia. Segunda de Timoteo 2, verso 4. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Oiga, ninguno que milita se embaraza o se enreda en los negocios de la vida, porque no podrá agradar a Dios. Y nuestro deseo es siempre agradar a nuestro Dios. Y realmente uno con la cara sucia y bien manchada, bueno, yo creo que el Señor no se agrada mucho de nosotros. Por eso realmente no debemos de embarazarnos de las cosas de este mundo. Pensemos entonces en las arrugas. ¿De qué nos hablan las arrugas? Las arrugas nos hablan de vejez. Cuando uno se está envejeciendo, le van saliendo las arrugas. Eso no lo podemos negar.
nos hablan de vejez. En el sentido espiritual nos hablan del viejo hombre, oiga, del yo egoísta, del yo personal. Nos habla de la ley del pecado, nos habla de la antigua naturaleza que siempre quiere hacer lo malo, que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Porque nosotros, oiga bien, nosotros tenemos dos naturalezas, la humana y la divina. Y no podemos deshacernos de esa naturaleza mala mientras estemos en este cuerpo de carne. No podemos. Allí siempre estará la vieja naturaleza queriendo hacer lo malo. Pero tenemos una gran ventaja y es el poder de Dios, es el Espíritu Santo, que a través de su Santo Espíritu podemos vencer las obras de la carne, como dice la palabra de Dios. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto solamente se vence a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Bien, alguien puede pensar, bueno, si nosotros tenemos todavía manchas, si nosotros tenemos arrugas, no hablando físicamente, sino espiritualmente, ¿cómo es posible que Cristo, oiga, se va a presentar a sí mismo una iglesia santa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante? ¿Cómo es posible? No podrá ser posible, pero es posible. ¿Sabe por qué? Es posible porque por dos cosas. Oiga, dos cosas que nosotros debemos de entender, sobre todo cuando leemos la palabra de Dios y realmente la dividimos bien para conocer lo uno y lo otro, para que nadie nos pueda engañar, para hacer esa diferencia. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, nuestra posición en Cristo Jesús. Eso es lo primero, nuestra posición en Cristo Jesús. Segundo, nuestro estado o nuestra condición, que son dos cosas. Nuestra posición en Cristo Jesús se la debemos a esa inmensurable gracia de Dios que Él ha dado a todo el que recibe su glorioso nombre. Oiga, una posición absolutamente perfecta delante de Dios. Oiga, perfecta delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve es en Cristo, sin falta, sin defecto, sin manchas ni arrugas. Esa es nuestra posición en Cristo. Y le voy a leer unos textos que hablan acerca de nuestra posición en Cristo. En Cristo somos aceptos. En Cristo Dios nos aceptó. Eso dice el texto de Efesios 1:6.
Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vean, Dios nos aceptó en el amado, que eso es lo más importante. Eso es lo que tiene peso. Lo que tiene peso no es lo que nosotros muchas veces decimos, mire, fue que yo acepté a Cristo, yo lo acepté. Hermano, la Biblia no habla de aceptar a Cristo. Eso no lo inventamos nosotros. No. Porque lo más importante no es que yo acepte a Cristo. Usted lo sabe. Lo más importante es que Cristo me acepte a mí. Que Dios me acepte a mí. Y Dios solo me acepta a mí en Cristo. ¿Qué dice la Biblia? No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Así que eso es lo que tiene peso. Oiga, que Dios me acepte a mí. Y qué bendición que Dios nos aceptó en Cristo Jesús. O sea, en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él nos aceptó. Por eso, hermano, delante de Dios, nuestra posición es de perfección. De perfección. Pero tenemos lo segundo, que es nuestro estado. Oiga, lo primero es lo que yo soy en Cristo. Soy nueva criatura. No hay nada de viejo, todo es nuevo. Pero lo segundo habla de nuestro estado, lo que yo debo de ser. Está hablando de mi conducta, está hablando de la práctica. Entonces, en cuanto a la práctica, óigame bien, en cuanto a la práctica, nosotros no somos perfectos. En Cristo somos perfectos. Esa es nuestra posición en Cristo. Pero en cuanto a nuestro estado, no somos perfectos. Tenemos muchas arrugas, tenemos muchas manchas. Entonces nosotros al leer la Biblia tenemos que hacer esa diferencia. Saber cuándo habla de nuestra posición en Cristo y cuándo habla de nuestro estado. Conociendo estas cosas, mi hermano, eso para nosotros es de mucha bendición. Porque cuando no entendemos esto, nos confundimos. Pero ¿cómo es esto? Es que mire lo que dice aquí. No es que la Biblia se contradice, piensan algunos. Pero mire, lee otros textos que hablan acerca de nuestra posición en Cristo. Ya dijimos que nosotros somos aceptos en el amado. Y en Cristo, oiga, estamos completos. Oiga, en Cristo estamos completos, Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Nosotros lo tenemos todo. No nos falta nada, estamos completos. Porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y el que no tiene a Cristo está en bancarrota.
le falta todo, así tenga los millones de euros, así tenga cuentas en todos los bancos de todo el mundo, está en bancarrota, está en la ruina, porque Cristo dijo, ¿qué se ganará el hombre? ¿Qué le aprovecha si se gana todo el mundo y pierde el alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que el hombre pueda dar por su alma. Entonces nosotros estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Y le leo otro texto. Nuestros pecados han sido perdonados y estamos revestidos de toda la justicia de Dios. Ya le leí ese texto, se lo vuelvo a leer. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Mire, somos justicia de Dios en Cristo. Entonces, ahí tenemos 3 versículos que hemos leído que nos hablan de la posición en Cristo, o sea, de lo que nosotros somos en Cristo, o sea, de nuestra posición. En Cristo somos perfectos. Entonces, primero tenemos nosotros ese orden. Lo primero es nuestra posición en Cristo. Lo segundo es nuestro estado, lo que nosotros realmente somos en nosotros mismos. Mire, en Efesios tenemos 3 capítulos. 3 capítulos que nos hablan de lo que nosotros somos en Cristo, de nuestro estado. En esos primeros 3 versículos, nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Oiga, porque lo primero es nuestra posición en Cristo. En los últimos 3 versículos, ellos describen lo que deberíamos ser en nuestra vida diaria. En los primeros nos hallamos sentados con Cristo en lugares celestiales. En los otros 3 últimos nos encontramos tratando con los problemas del hogar, del mundo y nuestros quehaceres, nuestras actividades. Eso lo encontramos en los otros 3 versículos. Ahora, miremos lo importante que es estar conscientes de esta distinción. Eso es sumamente más importante, estar conscientes de esta diferencia, de esta distinción, lo que es nuestra posición en Cristo y lo que es nuestro estado, nuestra condición. Mire bien lo que dice Hebreos 10:14. Oiga. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Nuestra posición en Cristo. Ahora leamos Mateo 5:48. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire bien. Un texto nos dice que somos perfectos.
Oiga, no nos falta nada, no tenemos una mancha, no tenemos una arruga, nada, nada. Pero el otro texto nos dice que seamos perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, el primer texto habla de nuestra posición en Cristo. El segundo texto habla de nuestro estado, de nuestra condición, de lo que nosotros debemos hacer. Oiga, de lo que nosotros debemos hacer y que muchas veces no lo hacemos. Y dice, sé pues vosotros perfectos. Pero en nuestra posición en Cristo somos perfectos. Pero en nuestro estado no somos perfectos. Mire, si no entendemos esto nos daría para pensar que la Biblia se contradice. Oiga, pero aquí dice que somos perfectos y aquí dice que no lo somos. Pero si entendemos eso, ya bueno, es que aquí dice, aquí habla de nuestra posición en Cristo somos perfectos. Pero aquí habla de nuestro estado. Según nuestro estado, nos falta todavía mucho. Miremos otro ejemplo, porque hay varios. Mire, Efesios 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Recuerde que uno es salvo por gracia, por medio de la fe. La fe es el medio. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire bien. Ahora leamos Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En un texto nos dice que nosotros ya somos salvos. ¿Sí? Esa es nuestra posición en Cristo. Somos salvos. Eso no hay que dudarlo, hermanos. Somos salvos. Pero en el otro dice que nos ocupemos en nuestra salvación, como si todavía no la hemos alcanzado, que tenemos que luchar a hacer algo para alcanzarla. ¿Por qué? Porque eso está hablando de nuestro estado. Mire, hermano, cuando uno realmente se convierte a Cristo, oiga, llega rendido a sus pies, cree en lo que Él hizo en nuestro favor. Mire que Dios nos coloca en Cristo. Estamos en Cristo. Mire, hermano, uno no es cristiano porque vive la vida cristiana. No. Uno no es cristiano porque vive la vida cristiana. Vivimos la vida cristiana, ¿por qué? Porque somos cristianos. El que no es cristiano no puede vivir la vida cristiana. Vivimos en santidad, ¿por qué? Porque somos santos. Oiga, y no practicamos la santidad para ser santos, no, sino que practicamos la santidad porque somos santos. Es por eso. Es parecido a lo que se dice que el hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca, ¿por qué? Porque es pecador. Oigan, hay algo parecido.
que dicen, bueno, pero es que realmente un vestido largo que esas hermanas se ponen por ahí horriendo el piso, es que un vestido largo y no hace santa ninguna mujer. Eso es verdad. Pero una mujer santa sí hace un vestido largo, que eso es diferente. Así que, hermano, nosotros somos santos y podemos practicar la santidad. Por eso, la Biblia le dice al justo, el que es justo, ¿qué debe hacer? Practique la justicia. Sea santo, sea justo todavía. Porque le dice, porque es justo y el justo puede practicar la justicia. No practica la justicia para ser justo, es lo contrario. Porque es justo, puede practicar la justicia. Y el santo, santifíquese más todavía. Porque el santo sí puede santificarse. Seguir realmente, como dice, con todos, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que el santo sí puede vivir en santidad, porque tiene que creer que es santo. Oiga, tiene que creerlo, porque nadie se puede elevar por encima de lo que cree. No, nadie se puede elevar por encima de lo que cree. Si usted cree que es santo, va a vivir en santidad. Si cree que es pecador, va a vivir pecando. Uno vive conforme cree. ¿Sí o no? Vive conforme cree. Así que se le dice al justo, practique todavía la justicia. Se le dice al santo, sea santo todavía. Justifíquese, santifíquese todavía. Cuando dice el que es justo, ¿de qué habla? De nuestra posición en Cristo. Cuando dice practique más la justicia, siga practicando la justicia, porque allí habla de nuestro estado, de nuestra condición. Oiga, cuando dice el que es santo, santifíquese más todavía. El que es santo ya está hablando de nuestra posición en Cristo. En Cristo somos santos. Pero, según nuestra práctica, todavía no. Vean, no hay ninguno en todo el mundo que pertenezca a la iglesia del Señor Jesús que se haya graduado en santidad, que tenga allí en la pared un cuadrito bonito, un diploma que diga graduado en santidad. No, todavía no lo hay. Pero según nuestra posición en Cristo, sí, ya estamos graduados en santidad, pero en nuestra práctica nos falta mucho. ¿Sí o no? En nuestra práctica nos falta mucho. Así que, hermano, para el que está en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, no hay ningún castigo, no hay ningún juicio. Así que cuando alguien le diga, oye hermano, es que tenemos que prepararnos para pasar por la gran tribulación, dígale hermano, lea la Biblia. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no pasará por ningún juicio, ningún castigo, porque Dios no nos puso para eso. Oiga, ninguna condenación, ningún juicio, ningún castigo hay
para los que están en Cristo Jesús. Así que, hermano, el consejo del Señor es: permanezcamos en el Señor Jesús. Allí nos ubicó Dios, permanezcamos allí porque allí estamos seguros. Allí tenemos paz, allí tenemos tranquilidad, allí tenemos fortaleza, allí lo tenemos todo. Porque ya leímos, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. Hermano, en este momento lo invito en el nombre de Jesús para que permanezcamos en el Señor Jesús, porque allí estaremos completamente salvos. Que el Señor Jesús nos siga bendiciendo y una feliz noche para todos.